Bienvenida, bienvenido a este puzzle que ya es el anteúltimo armando el puzzle, el armacabezas de Alicia y leyendo el libro de Napoleón, que ya en el capítulo anterior me di cuenta que Napoleón es muy Alicia y tienen muchísimo en común sin darme cuenta. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, hay una frase. El hombre que realmente sabe lo que quiere de la vida ya ha recorrido gran parte del camino para lograrlo. O sea, cuando ya sabes por dónde va. El capítulo de hoy, que en realidad se va a dividir en dos porque es bien largo, se llama Los 6 fantasmas del miedo. ¿Cuántos están en su camino? Y lo voy a dividir en dos partes, este podcast de hoy y el próximo del viernes que viene. Así que si te están gustando estos podcasts, suscríbete, dale me gusta y vamos con este capítulo hermoso. Este capítulo empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de tres enemigos de los que tendrá que defenderse: la indecisión, la duda y el miedo. El sexto sentido no funcionará jamás mientras esos tres negativos, o cualquiera de ellos, permanezcan en su mente. Básicamente, la indecisión surge del miedo. Recuerde lo siguiente mientras lee: la indecisión se cristaliza en duda. Los dos se mezclan y se convierten en miedo. Es el propósito de este capítulo centrar la atención en la causa y la cura de los 6 miedos básicos. Antes de que se pueda dominar a un enemigo, se debe saber su nombre, sus hábitos y dónde atacarlo. Los 6 miedos básicos: miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la enfermedad, miedo a perder el amor de alguien, miedo a la vejez y miedo a la muerte. En este episodio vamos a ver una parte de ellos, la mitad, y la otra mitad en el episodio siguiente. Pero dice: todos los demás miedos son menores y de hecho solo variaciones de esos 6. Los miedos no son más que estados mentales y nuestro estado mental está sujeto a nuestro control y conducción. Nada se puede crear que no se conciba primero en la forma de un impulso de pensamiento. La siguiente afirmación es aún más importante. Impulsos de pensamientos empiezan a traducirse en su equivalente físico de inmediato, con independencia de que sean voluntarios o involuntarios. Incluso los impulsos de pensamiento captados por pura casualidad, pensamientos proyectados por otras mentes, pueden lograr a determinar su destino financiero, empresarial, profesional o social, así como los pensamientos que usted crea inconscientemente. La explicación es que uno posee la capacidad de controlar por completo su propia mente. Con ese control puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento liberados por otros cerebros, o puede cerrar la puerta y admitir solo los impulsos de pensamientos de su propia elección. Primer miedo básico: el miedo a la pobreza. No puede haber acuerdo entre pobreza y riqueza, los dos caminos, el que conduce a la pobreza y el que lleve a la riqueza, siguen direcciones opuestas. El punto de partida en el camino hacia la riqueza es el deseo. Si después de leer este capítulo está dispuesto a aceptar la pobreza, lo mejor es que tome la decisión de recibir la pobreza. Esa es una decisión que no podrá evitar. Pero si demanda riqueza, determine cómo y cuánto necesitará para satisfacerla. El miedo a la pobreza es un estado de ánimo nada más, pero es suficiente para destruir sus posibilidades de éxito en cualquier esfuerzo. Ese miedo paraliza su capacidad para usar la razón, destruye su imaginación, mata la confianza en sí mismo, socava y elimina el entusiasmo, desalienta la iniciativa, conduce la incertidumbre de las metas, fomenta la procrastinación y hace imposible el autocontrol.
Elimina el encanto de su personalidad, destruye sus posibilidades de pensar con precisión, desvía su concentración del esfuerzo, derrota la persistencia, anula la fuerza de voluntad, destruye la ambición, borra la memoria e invita al fracaso de todas las formas posibles. Mata el amor y asesina las mejores emociones del corazón, desalienta la amistad e invita al desastre de mil maneras, conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad. Y todo eso a pesar de la obvia verdad, que usted vive en un mundo de sobreabundancia, de todo lo que su corazón podría desear, sin nada entre usted y sus deseos, excepto la falta de una meta definida. Esta parte está difícil resumirla porque es todo interesante. El miedo a la pobreza es posiblemente el más destructivo de los 6 miedos básicos. Está en la parte superior de la lista porque es el más difícil de dominar. El miedo a la pobreza surgió de nuestra tendencia hereditaria a abusar económicamente de nuestros semejantes. Casi todos los animales inferiores a nosotros están motivados por el instinto, pero su capacidad de pensar es limitada y por lo tanto se aprovechan físicamente los unos de los otros. Nosotros, con nuestro sentido superior de la intuición, con la capacidad de pensar y razonar, no nos comemos en el sentido físico. Los seres humanos obtenemos más satisfacción al devorar, entre comillas, a otros económicamente. Los humanos somos tan codiciosos que creamos todas las leyes imaginables para protegernos los unos a los otros. Nada causa tanto sufrimiento y sumisión como la pobreza. Solo quienes han conocido la pobreza comprenden todo su significado. No es de extrañar que le tengamos miedo a la pobreza. Por miedo a una larga secuencia de experiencias heredadas, hemos expandido que no se puede confiar en algunas personas cuando se trata de dinero y posesiones terrenales. Somos tan codiciosos de la riqueza que la obtendremos de cualquier manera que podamos, por métodos legales si es posible, por otros métodos si es necesario o conveniente. Un autoanálisis puede revelar debilidades que no le gustará reconocer, pero esa forma de examen es fundamental si uno quiere exigir de la vida más que la mediocridad y la pobreza. Recuerde, al analizarse punto por punto, usted es el tribunal y el jurado, el fiscal y el abogado defensor, el demandante y el acusado. Está en juicio. Afronte los hechos directamente, hágase preguntas precisas y solicite respuestas directas. Cuando termine el examen sabrá más sobre usted mismo. Si no cree que pueda ser un juez imparcial, invite a alguien que lo conozca bien para que actúe como juez mientras usted se interroga. Busque la verdad propia. Encuéntrela a toda costa, incluso si puede llegar a causarle alguna vergüenza temporal. La mayoría de la gente, si se le pregunta qué es lo que más temen, responden: no temo a nada. Esa respuesta sería imprecisa, porque pocas personas se dan cuenta de que están atrapadas, dañadas, azotadas espiritualmente y físicamente por algún tipo de miedo, tan sutil y tan profundamente arraigada en la emoción del miedo que uno puede pasar por la vida y nunca reconocer su presencia. Solo un autoanálisis audaz revela la presencia de ese enemigo universal. Cuando empiece ese análisis, profundice en su carácter. A continuación se incluye una lista de síntomas que debe buscar. Síntomas del miedo a la pobreza. La indiferencia, comúnmente expresada por falta de ambición, por la disposición a tolerar la pobreza y aceptación de cualquier remuneración que la vida pueda ofrecer sin protestar. También pereza mental y física, falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. 2. Indecisión, el hábito de permitir que los demás piensen por usted, mantenerse entre dos aguas. La duda, por lo general, se expresa con coartadas y excusas creadas por encubrir, explicar o justificar sus faltas. A veces se expresa en forma de envidia de quienes triunfan o del hábito de criticarlos. 4. Preocupación. Por lo general se expresa por medio de la práctica de encontrar fallas
en los demás y la tendencia de gastar en exceso. Descuidar la apariencia personal, fruncir el ceño y poner mala cara, nervios, falta de equilibrio, vergüenza y a menudo consumo de alcohol o drogas. 5. Excesiva precaución, el hábito de buscar el lado negativo de cada circunstancia. Pensar y hablar sobre el posible fracaso en lugar de centrarse en el éxito. Conocer todos los caminos hacia el desastre, pero nunca buscar planes para evitarlo. Esperar el momento adecuado para empezar, el momento adecuado entre comillas, hasta que la espera se convierte en un hábito permanente. Recordar a los que fracasaron y olvidar a los que triunfaron. Ver el agujero en la rosquilla, pero ignorar la rosquilla. 6. Procrastinación, el hábito de posponer para mañana lo que debería haber hecho el año pasado. Dedicar más tiempo a poner excusas que a hacer el trabajo. Ese síntoma está íntimamente relacionado con el exceso de precaución, duda, preocupación, negarse a aceptar la responsabilidad, disposición a ceder en lugar de enfrentarse a una pelea, aceptar las dificultades en lugar de aprovecharlas y utilizarlas como pasos para progresar. Negociar con la vida por centavos en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riqueza, satisfacción y felicidad. Planear qué hacer en caso de fracaso, en lugar de quemar todos los puentes y hacer que la retirada sea imposible. Debilidad, a menudo, falta total de autoconfianza, definición de objetivo, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, ahorro y capacidad de razonamiento constante. Explorar pobreza en lugar de exigir riqueza. Asociarse con quienes aceptan la pobreza en lugar de buscar la compañía de quienes demandan y reciben riqueza. Procrastinación. Me encantó. El dinero habla, y según como uno hable. Pajarito. Segundo miedo básico, el miedo a la crítica. Me inclino a atribuir el miedo básico a la crítica de la crítica a la parte de nuestra naturaleza hereditada que nos impulsa no solo a sacar bienes y mercaderías de otras personas, sino también a justificar nuestras acciones criticando el carácter de los demás. Los diseñadores y fabricantes de ropa se apresuran a aprovechar ese miedo básico a las críticas. La moda cambia cada temporada. ¿Quién dicta la moda? No el comprador, ciertamente. Son los diseñadores y los fabricantes. ¿Por qué cambian de estilo con tanta frecuencia? La respuesta es obvia. Cambian los estilos para poder vender más ropa. Uno genio. El miedo a la crítica les roba a las personas su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, les quita la autosuficiencia y los daña de muchas otras formas. Los padres a menudo les hacen a sus hijos un daño irreparable al criticarlos. La crítica es la única forma de servicio que todos tienen en exceso. Todo el mundo dispone de un stock de crítica que entrega gratuitamente tanto si se lo solicitan como si no. Sus parientes más cercanos suelen ser los más ofensivos. Deberían considerarse un crimen, de hecho es un crimen de la peor naturaleza, que con críticas innecesarias un padre construya complejos de inferioridad en la mente de un niño. Wow, la crítica crea miedo o resentimiento en el corazón de un humano, pero no genera amor ni afecto. Síntomas del miedo a la crítica. Primero, timidez. Por lo general se expresa como nervios, timidez al conversar, al conocer extraños, movimientos raros y o apartar la mirada. 2. Falta de actitud. Expresada como falta de control de la voz, nervios en presencia de otros, mala postura, mal memoria. 3. Debilidad de personalidad, falta de decisión, de encanto personal y de capacidad para expresar opiniones con decisión. Hábito de esquivar los problemas en lugar de enfrentarlos directamente, coincidir con los demás sin un escrutinio cuidadoso de sus opiniones.
4. Complejos de inferioridad. Hábito de expresar aprobación personal como forma de encubrir sus sentimientos de inferioridad. Utilizar palabras grandiosas, entre comillas, para impresionar a los demás, a menudo sin conocer el significado real de esas palabras. Imitar a los demás en la vestimenta, el habla y los modales. Presumir de logros imaginarios y actuar con superioridad, para encubrir el hecho de que se siente inferior. Extravagancia. Punto 5. Hábito de tratar de igualar el estándar del vecino y gastar más de lo que gana. Falta de iniciativa. Incapacidad para aprovechar las oportunidades de avance, miedo a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, respuestas evasivas a las preguntas de los superiores, vacilación en la actitud y el habla, engañar con palabras y acciones. 7. Falta de ambición. Pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud en la forma de decisiones, ser demasiado fácil de influenciar, hábito de aceptar la derrota sin protestar o abandonar un emprendimiento ante la oposición. También el hábito de criticar a los demás a su espalda o elogiarlos en su presencia. Sospechar de los demás sin razón. Falta de tacto en la conducta y el habla. Y la renuncia a aceptar la propia culpa de sus errores. Tercer miedo básico, miedo a la enfermedad. Este miedo se puede atribuir a la herencia física y social. Está estrechamente asociado con las causas del miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Tememos por la salud debido a terribles imágenes que se han plantado en nuestra mente de lo que podría suceder si la muerte nos alcanzara. Se ha demostrado que el miedo a la enfermedad, incluso cuando no existe la menor causa por tal, produce los síntomas físicos de la temida enfermedad. Fuerte y poderosa es la mente humana. Construye o destruye. De hecho, acá cuenta que un gran porcentaje de las personas son hipocondríacas, enfermedad imaginaria sería. Y bueno, tiene algunos ejemplos. Existe una evidencia abrumadora de que la enfermedad a veces empieza en forma de un impulso de pensamiento negativo. Esos pensamientos se pueden plantar en nuestra mente por sugerencia o puede crearlos usted mismo. Síntomas del miedo a la enfermedad. 1. Autosugestión. Hábito de utilizar negativamente la autosugestión al buscar y esperar encontrar síntomas de todo tipo de enfermedades. Disfrutar la enfermedad imaginaria y hablar de ella como si fuera real. Hábito de experimentar modismos recomendados por otros por sus presuntos valores terapéuticos. Hablar sobre cirugías, accidentes y otras formas de enfermedades. Probar dietas, ejercicios y sistemas para perder peso sin orientación profesional. Probar remedios caseros, medicinas y panaceas. 2. Hipocondría. Término médico para la enfermedad imaginaria. Hábito de hablar excesivamente sobre la enfermedad y al enfocar la mente en el tema, empezar a esperar a que llegue. Nada de lo que viene en botellas puede curar esta condición. La causa de hipocondría son los pensamientos negativos y nada más que pensamientos positivos pueden curarla. A veces la hipocondría causa tanto daño como una enfermedad real. 3. Falta de ejercicio. El miedo a enfermarse a menudo interfiere con el ejercicio adecuado y resulta en sobrepeso. 4. Susceptibilidad. El miedo a la enfermedad reduce la resistencia natural, lo que hace a uno susceptible a una enfermedad real. Ese miedo a menudo se relaciona con el miedo a la pobreza, especialmente en el caso de hipocondríaco, que está continuamente preocupado por tener que pagar la factura del médico, del hospital, etc. Ese tipo de personas pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio, gastos de entierro, etc. 5. Autocomplacencia.
hábito de buscar piedad, hábito de fingir enfermedades para disfrazar la pereza o usar como coartada ante la falta de ambición. La gente suele recurrir a ese truco para evitar el trabajo. Wow. Intemperancia, hábito de consumir alcohol o drogas para aliviar el dolor en lugar de eliminar la causa. 7. Hábito de leer sobre enfermedades y preocuparse por verse afectado por ellas. Pero quillestamente. Voy a leer el cuarto miedo en este capítulo. Si te viene gustando, dale like, compartí, comentá, anotá también. El cuarto miedo básico, miedo a perder el amor de alguien. Dice, los celos y otras formas similares de neurosis surgen del miedo a perder el amor de alguien. Síntomas de miedo a la pérdida del amor, los celos, 1. Hábito de desconfiar de los amigos y seres queridos, hábito de causar infidelidad a la esposa o al esposo sin razón, suspicacia generalizada hacia todos y fe absoluta hacia nadie. Wow. 2. Crítica. Hábito de criticar amigos y familiares, socios comerciales y seres queridos ante la menor provocación o sin causa alguna. 3. Juegos de azar. Hábito de apostar, robar, hacer trampa o arriesgarse de otra manera para dar dinero a los seres queridos con la creencia de que el amor se puede comprar. Hábito de gastar más allá de sus posibilidades o endeudarse para ofrecer regalos a sus seres queridos con el fin de causar una buena impresión. Además, nervios, falta de persistencia, voluntad débil, falta de autocontrol, falta de confianza en uno mismo y mal humor. Bueno, hermoso. Voy a dejar el miedo a la vejez para el próximo capítulo y el miedo a la muerte para el próximo capítulo junto con otras datitas que hay por acá. Lo único sobre lo que uno tiene control total, 55 coartadas con el famoso sí. Este libro es para que te lo compres, ¿eh? Porque yo voy a leer algunas en el próximo capítulo. Y es bellísimo. Y tiene una banda de preguntas para hacerse como tipo 2 veces al año. Así que algunas voy a compartir en el próximo capítulo. Te espero por acá. Em, y ojalá te guste esta datita para ir craneando y avanzando en la vida.